Scandalivers, ¿cómo están? Soy Sheila Ferrera, para los que no me conozcan, los que sí, pues un besito a todos ustedes. El día de hoy estamos conectados en este Facebook Live, que es muy importante por parte de Scandala y por parte de toda la comunidad, ya que vamos a tocar temas muy interesantes que están ahorita siendo abordados en el Senado y que desde luego nos incumben a todos. ¿Por qué nos incumben a todos? Porque nos encanta compartir chistes y risas y memes y cosas de entretenimiento que son parte de pronto de nuestra cultura. Pero también, si no ponemos un poco de atención sobre el activismo para que nuestros derechos sigan siendo respetados o ejercidos, los que aún todavía no son ejercidos, va a llegar un día en el que ya no vamos a poder contar ni chistes, ni memes, ni risas, ni historias. Así es que es importante que tengamos un poquito de todo, que lo hagamos un poco más participativo por parte de todos nosotros, que así como ponemos un like, un comentario de pronto con toda esta, vaya, tono de comedia, ¿no? que nos encante, que nos divierte mucho, también que seamos personas que participen, que exijan y que hagan valer sus derechos, no solamente los del colectivo LGBT, sino todos los aliados hetero, porque es desde luego importante, ¿no? Que las personas que no son LGBT también se sumen a esto, porque de esa forma crecemos todos como sociedad, no solamente esta parte del colectivo. Entonces, para abrir esto, quiero también iniciar en vivo, este streaming que tenemos hoy aquí en Scandala, porque estamos de manteles largos, porque hoy es un día muy importante. Hoy estamos haciendo historia por todos lados, ya que en la mañana fuimos a presentarnos en el Senado para vivenciar un momento histórico, como les comento, que se trata acerca de... En el Senado se aprobó por unanimidad con 110 votos a favor y ninguno en contra dentro de la Cámara del Senado para pasar después a los diputados esta dictadura de reformas para garantizar el derecho a la igualdad social de las parejas del mismo sexo. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto? Tiene otros 4 apartados muy interesantes. 1. Las parejas homosexuales tendrán las mismas prestaciones de seguridad social que las parejas hetero. Muy bien. En términos de pensión, providencia y acceso a servicios médicos por parte de sus cónyuges. Además, se elimina el lenguaje sexista que genera discriminación contra las mujeres trabajadoras y se aclara que el esposo concubinario de una mujer trabajadora recibirá también una pensión de viudez en caso de que ella fallezca. Es decir, estamos dando un paso cuántico con esta ley y además de eso tenemos otra en puerta, que es justamente la ley de terapias de conversión. ¿Qué es esto de las terapias de conversión? Tenemos el día de hoy 2 invitados muy importantes. Uno de ellos es la senadora Citlali Hernández Mora, que es una mujer mexicana que se ha desenvuelto en la política a través de su activismo social. Es integrante de Morena y legisladora, y también ha sido diputada local por el distrito número 14 de Iztacalco del 2015 al 2018. Formó parte de la sección de cultura desde que Morena era movimiento, cuando este se constituyó en partido. Formó parte central del proceso de fortalecimiento del partido de su localidad en Iztacalco y el día de hoy nos acompaña aquí en Scandala. ¡Bienvenida! Bien. Y por otra parte también un amigo muy querido, un hombre activista que tiene una gran experiencia dentro de todo este marco y que además ha sido un impulsor de un espacio de seguridad para toda la comunidad LGBT que se llama YA. Él es el ingeniero Iván Enrique Gómez Tagle, director general de YA, Transformando tu Vida AC. Es fundador del grupo Jóvenes LGBT en México, cofundador y miembro de la Red Nacional de Jóvenes Activistas LGBTIQ, representante de México en el programa de líderes internacionales por los derechos LGBT en Estados Unidos y comprometido con la promoción y defensa de los derechos humanos. Iván también ha sido pionero en la generación de impulso, la iniciativa de leyes, tanto locales como federales, que prohíbe cualquier esfuerzo para corregir la orientación sexual e identidad de género, mejor conocido o mal conocido como ECOSIG, porque mucha gente no lo conoce, pero así es como debemos empezar a llamar a estas terapias de conversión. ¿Por qué? Porque no son terapias, señores, y hay que empezar a llamar las cosas por lo que son y no por lo que no son. De esta forma, él garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bienvenido, Iván. Gracias. Y bueno, para empezar esta mesa de debates, quiero compartirles que no es solamente uno
uno, sino que vamos a tener 3, los vamos a estar publicando en Escándala para que ustedes estén pendientes y tendremos a distintas personalidades que nos van a acompañar para darnos un poco más de luz sobre estos temas. Es importante también que ustedes participen en las redes sociales con las preguntas que quieran, que guarden este streaming, que lo compartan en el futuro para todas las personas, porque es importante que nos hagamos presentes para que esto pase antes del 1 de diciembre, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la senadora y queremos saber ¿a qué regiones y qué municipios representas? Senadora electa de la Ciudad de México, yo soy de Iztacalco, pero represento a la Ciudad de México y ahora pues a todo el país, soy senadora de la República y pues a todas y a todos los mexicanos, por eso este tipo de iniciativas son muy importantes, porque lo que queremos en el Senado es llevar la voz plural, diversa de todas y todos. Por este lado, Iván, cuéntanos por favor cómo es que nace YAG y qué significan sus siglas. Bueno, YAG básicamente significa Amor en Maya, el nombre de la asociación es YAG, Transformando tu Vida. Y esta organización surge justamente de la necesidad de muchos jóvenes que fuimos expulsados de casa, éramos menores de edad, vivimos en situación de calle frente a una ciudad que en ese momento no tenía grupos de apoyo, y lo que buscamos fue sobrevivir, ¿no? Ayudar a otros jóvenes que empezaron a ejercer el trabajo sexual porque no podían pagar quizá una universidad, a jóvenes que tenían problemas de aceptación y jóvenes que huían de casa justo sobre los tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que eran sometidos, y ahí empezamos a detectar como cierta problemática que se vivía de común denominador entre ellas y ellos, y bueno, desafortunadamente, y lo tengo que decir así, la asociación fue creciendo porque veíamos muchas más necesidades de estos jóvenes de necesitar un espacio de apoyo, y pues ahora básicamente pues somos una de las asociaciones más importantes a nivel de México con perspectiva de juventud y diversidad sexual, y así es como iniciamos, de estos chicos que estábamos en la calle a poder generar espacios para que ningún otro joven, mujer u hombre pise la calle derivados de su orientación sexual o identidad de género. Quisiera que nos hablaras y nos explicaras qué es una terapia de conversión y quiénes la promueven y cuál es el término correcto para nombrar estas terapias de conversión. Bueno, el término ECOSIG, que quiere decir esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no solo existen las mal llamadas terapias de conversión frente a un profesional de la salud, sino que existen otros tratos como la privación de la libertad, la medicalización de los cuerpos. En mujeres, sobre todo, lo que hemos detectado en este trabajo del grupo que hacemos es que son sometidas a violaciones correctivas, consensuadas, muchas veces directamente por sus propios familiares, ¿no? Y hay casos muy sonados en todo el mundo, incluso no es un fenómeno que solo pase en México, sino que se replica alrededor del mundo, y pues básicamente también en muchos casos existe la tortura hacia una persona con el fin de que esta persona suprima su sexualidad, ¿no? Entonces nosotros justamente vamos detectando eso, y la verdad es que podría hablar de muchas otras cosas, pero les quiero compartir lo que a mí me pasó, ¿no? Porque esto también parte desde una cuestión personal, y yo fui sometido a una de estas terapias, la cual constaba en la privación de mi libertad durante 3 días. No me daban de comer, no me dejaban dormir, no me daban de tomar agua, ¿no? Y en ese momento yo era una persona que tampoco quería ser gay, porque alrededor de mí, de la sociedad, había un mensaje claro de si tú eres homosexual, te vas a ir fácil, ¿no? Si tú eres homosexual, vas a desazonar a tus papás y más, si tú eres homosexual, puedes morir. Entonces, en su momento, yo no quería ser así. Y entonces, eso se mezcla con estas personas que lucran con mi dolor, con la desinformación, y entonces me someten a esta parte. Ahora, ¿de qué sí estaba enfermo? Estaba enfermo de una homofobia internalizada, porque me compré todo este discurso social y lo metí dentro de este cuerpo y dije, no quiero ser así. Y entonces me sumo a estos tipos de esfuerzos queriendo cambiar, pero me generan este estrés, ¿no? ¿Y funcionan de qué manera? Funcionan en la forma de que te rompen. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía ahí unos 15 años, 14, 15 años.
O sea, vaya, ni siquiera tomaba ni fumaba, apenas si estaba conociendo sobre la masturbación. Entonces, la verdad es que yo me sentía súper mal y les comento, o sea, funcionó, me rompieron. ¿Y qué es lo que hace un torturador, no? Básicamente, les decía, no me dejaban dormir, no me daban de comer, no me daban de tomar agua hasta que yo no estuviera postrado en el suelo gritándole a Dios que me curara y que me perdonara por ni siquiera haber besado a un hombre en ese momento, ¿no? O sea, yo sabía que era homosexual, pero pues estas personas así lo hicieron y hubo un mensaje muy claro. Cuando yo decía que era homosexual había todo un estrés alrededor mío, pero cuando le dije a estas personas, ya no soy así, ya no quiero ser así, perdóname Dios mío, hubo mucho amor. Hubo un amor que jamás había conocido, en tanto a que nadie sabía mi historia. O sea, ni mis papás, y quizá con mi familia recibía como mucha violencia, y a las primeras personas que les comento y con las que salgo del closet verdaderamente, que me someten a esto, ya cuando les digo que no quiero ser así, me empiezan a aceptar, a procurar, ¿no? Siempre y cuando no ejerzan mi sexualidad, pero eran personas que sabían de mí, eran las primeras de este secreto terrible que yo sentía tener. Y desafortunadamente yo empecé a militar en estos grupos. Era un grupo que se llama el Grupo de Apoyo San Agustín, y yo a mis 15, 16 años era de esos jóvenes que le decía a otros jóvenes que sí se podía cambiar, ¿no? El problema viene cuando no se habla de lo que le pasa a quienes estamos diciendo que sí nos curamos o que sí hay una parte de sanación. La realidad es que después de mucho tiempo yo enfrentaba muchos procesos o episodios de frustración, porque, perdóname, no puedes curar algo que no es una enfermedad. Y no me quedaba claro eso. Y el problema de fallar, por así decirlo, es que constantemente había una depresión, dejé de hablar, me aislé, en mi cabeza, 15, 16 años estaba esta idea de suicidio, ¿no? Cuando ningún joven a esa edad debería de estar pensando en quitarse la vida por no cumplir las expectativas de una sociedad. Y cómo entonces mi decisión, mi actuar, está sujeto bajo coerción por todo esto. Ahora, fue difícil llegar a este punto en el que te estoy compartiendo a ti mi historia, porque yo normalicé esa violencia. Yo decía, claro, pues si salí del closet es normal que la familia haga esto, que la gente, o que reciba un castigo, pero la realidad es que estas prácticas no deben ser normales y no debemos normalizarlas. Y estoy seguro que quienes nos escuchan se pueden ver identificados en esta parte, porque seguramente sufrieron de algún esfuerzo que buscaba justamente suprimir quién eran o cambiar quién eran, y esas cosas no se deben de hacer. Entonces, un poco esa es como la parte de a mí lo que me tocó con un esfuerzo, que fue la privación de la libertad, pero como les comento, en el grupo y durante este año, por ejemplo, una de las usuarias, ¿no? Cuando llega al grupo y nos comenta, pues mi familia consensuaba que mi tío abusara sexualmente de mí, porque en su pensar, como soy lesbiana, es porque no he probado a un hombre, ¿no? Y te lo comenta y ves cómo toda esa situación la hace estar medicada actualmente, ¿no? Estar en un panorama que no le deseo a nadie, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que estamos persiguiendo, que afortunadamente hemos encontrado un eco y una voz increíble de parte de la senadora Citlali, la senadora Patricia Mercado y Alejandra Lagunes, justamente busca cambiar eso, ¿no? Que no exista la tortura para las y los jóvenes, para cualquier persona que tenga por objetivo suprimir su sexualidad, porque no es ninguna enfermedad, ¿no? Totalmente. Entonces, que quede claro que la orientación sexual no es algo tratable, ¿no? Porque no se puede tratar algo que no es una enfermedad, y estas terapias, ¿no? Estos disfraces, estos ECOSIG, ¿no? Repetimos que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Pues no son enfermedades, vaya, la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo hace años que la homosexualidad no lo es. Y hace unos meses también ya se decretó que la identidad de género de la diversidad tampoco es una enfermedad, no tendría por qué ser tratada como tal, ¿no? Entonces, si ya científicamente, ¿no? Está comprobado que estas terapias no son funcionales y no son sanas, ¿por qué la gente las sigue haciendo? ¿En qué momento termina una terapia de ser terapia? ¿En qué momento una terapia deja de ser terapia? Que esto es lo más importante de la iniciativa,
porque más allá de que sea un tema LGBT, es un tema de todas y todos. ¿Por qué? Porque en México no está regulada la parte de qué tanto el profesional de la salud puede o no hacia una persona ejercer algo, ¿no? Porque hay ciertas circunstancias en las que puedes orillar al paciente hacia el suicidio, hacia la depresión, hacia no tener un bienestar en la salud, ¿no? Entonces, me parece que cuando un profesional de la salud empieza a vulnerar un derecho del otro, es ahí cuando no podemos permitir ello, ¿no? Como el libre y pleno desarrollo de la libertad. Sí, y además, a mí si me permites agregar, yo creo que lo que dice Iván es muy importante, en concordancia a lo que tú decías al inicio. Pareciera que es un tema que solo atañe a la población LGBTI, pero me parece importante hacer como mucho énfasis a quienes nos están viendo y a quienes nos verán después, y a quienes quizás tengan dudas sobre qué implica esta iniciativa, qué son las ECOSIGs, que vivimos una sociedad en la que de repente se nos vende un molde de lo que deberíamos de ser, ¿no? Y que siempre nos avergonzamos de lo que somos, porque pareciera que la sociedad de repente se vuelve muy violenta. A ti te da pena si eres morenito, si eres gordito, si eres homosexual, si eres indígena, porque la sociedad ha generado una dinámica donde no hay un mundo o no hay una realidad para todas y para todos. Y entonces lo que se provoca es sentir culpabilidad, sentirte fuera de la sociedad, sentir que tienes que cambiar lo que eres, lo que naturalmente o lo que tú has decidido ser, y eso me parece que es lo grave. La gran discusión que puede abrir esta iniciativa es, primero, no es una enfermedad ser homosexual. Desde los 90, la Organización Mundial de la Salud, como tú bien lo decías, determinó que la homosexualidad se quitara de la lista de las enfermedades, etc., ¿no? Luego, hay en el fondo una intención de lucrar con estas terapias, porque entonces el mensaje es, si tu hijo o tu hija son o tienen un gusto homosexual, no te preocupes, se puede curar. Ahí hay un fraude. Y por otro lado, al intentar curar algo que no se cura, porque no es una enfermedad, hay toda una intención o toda una, digamos, una implicación de violentar los derechos humanos. Es decir, lo que está contando Iván me parece que es uno de los tantos casos que además yo creo que en los próximos días se revelarán, y que esa es la invitación también, que quienes han sido víctimas de estas terapias puedan contar su versión, porque es una especie de tortura psicológica que te hace sentir culpable de lo que eres y que te hace sentir muchas ganas de cambiar lo que eres, porque así no te acepta el mundo, porque así no te acepta tu familia, porque la religión te impone que debe ser distinto, y entonces se genera una serie de condiciones psicológicas, no solo de culpabilidad, sino incluso de tratar de quitarte tu vida, como bien lo decía Iván. Es un daño, ¿no?, psicológico, sino también hay una violencia física, como ya lo comentábamos, con algunas violaciones que son consensuadas, ¿no? Y también con esta castración química que también se hace en algunos lugares, ¿no?, para bajar el libido de las personas. En fin, o sea, ¿cuántos métodos, ¿no?, de ECOSIG conocen ustedes? Pues mira, lo que nosotros trabajando durante los últimos años es que básicamente cada vez que queremos dar por sentado justamente este tipo de cifras, sale un nuevo método o una nueva práctica, ¿no? Como hace poco, oftalmólogos recetando medicamentos, ¿no?, hacia una persona que su familia lo lleva. Entonces, me parece aquí, y sobre todo esto importante comentar que no solo se limita esta iniciativa de ley a la terapia de un profesional de la salud con un paciente. Ojo, esta iniciativa de ley lo que está persiguiendo es que a las y los jóvenes no se les torture, no se les deje días sin comer o encerrados, no se les someta a estas violaciones, ¿no? Y por supuesto también está la parte de los terapeutas o profesionales de la salud. Y acá es importante dejar algo en claro. Esta ley no busca coartar el derecho de un paciente a ir hacia una terapia o accesar hacia un servicio de salud mental, ¿no? Más bien lo que esta ley está persiguiendo es que ningún profesional de la salud lucre con la desinformación y el prejuicio y el dolor de las personas, ¿no? Tanto como para las familias como para estos individuos, porque como bien decía la senadora, o sea,
es un fraude, no puedes curar algo que no es una enfermedad y que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado sus posicionamientos sobre las terapias de conversión, ha dicho que son ineficaces, que son poco éticas, que no tienen ningún resultado benéfico para las personas. Las Naciones Unidas se ha pronunciado, la Organización Mundial de la Salud, o sea, diversos organismos internacionales ya lo han dicho, no sirven estos esfuerzos, únicamente atentan contra los derechos de las personas y los orillan justamente al suicidio o a baja autoestima. Senadora, ¿existe algún registro de cuántas personas han sido sometidas a estos ECOSIG? No hay. Por lo menos yo no conozco, no sé ya, Iván, que son de los máximos provocadores de esta iniciativa, pero yo creo que justamente la discusión de la iniciativa, y estaremos por armar un foro en los próximos semanas, días, va a abrir la posibilidad de que muchas personas puedan contar su caso e incluso, como lo decía Iván, darse cuenta de que está siendo sometido a terapias que atentan contra su condición de persona, ¿no? Entonces, es una de las cosas que necesitamos ir encontrando en el camino, y yo tengo la certeza de que varias personas van a salir a contar su caso. Ahora, sobre este punto es importante también aclarar que del trabajo que nosotros hacemos, detectamos que las principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes. Entonces, es un problema complejo, ¿por qué? Porque de por sí en México no hay una cultura de la denuncia. Entonces, ahora imagínate que a tus 15 años lo que menos quieres es denunciar a tus papás o a tus familiares, porque lo que buscas es su aceptación. Entonces, no denunciamos, ¿no? Es complejo, a veces da mucha vergüenza, o en algún momento empiezas ya a relacionarte mejor con tu familia y lo dejas en el pasado. Entonces eso hace difícil tener un registro de cuántos y cuáles han sido los casos, pero esto no implica que no suceda. Estar consciente también que las únicas víctimas no son solamente los que son sometidos a estas terapias de conversión. Muchas veces también los padres son víctimas porque no saben a dónde los llevan, ¿no? Y por escuchar a ministros de culto, ¿no? Por no meternos en temas de religiones o de jerarquías, sino llevamos de ministros de culto, ¿no? Los llevan confiando en ellos sin saber a qué están sometiendo a sus pequeños. Ahora, esta ley que es la que estamos buscando, ¿no? Que pase hacia la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama específicamente esta ley de terapia de conversión? ¿Cuál es el nombre completo de esta ley? Bueno, dado ley contra las ECOSIGs, ¿no? Implica dos modificaciones. Una, el Código Penal, que eso es muy importante decirlo porque ha habido una campaña de sectores de ultraderecha que dicen que nosotros queremos meter a la cárcel a los padres y a las madres de los jóvenes y los niños, lo cual es totalmente falso. La discriminación está ya tipificada en el Código Penal Federal. Lo que nosotros hacemos es agregar a estas famosas ECOSIGs, fundamentando que hay una violación a los derechos humanos, al derecho a la identidad, que hay tortura, etcétera, lo agregamos como un acto de discriminación. Y por otro lado, hay una modificación, o hay más bien una adhesión a la Ley General de Salud, para que justamente esos profesionales de la salud que lucran con esa reacción natural, creo que también hay que decirlo, de los padres y las madres que no saben qué hacer cuando se enteran que sus hijos tienen un gusto, una orientación sexual distinta a la que ellos creen que debería de ser la que practiquen, pues acuden a profesionales de la salud que practican esas terapias que son violatorias. Entonces, le hacemos una adición a la Ley General de Salud para que se sancione también a los profesionales de la salud que incurran en la práctica de estas terapias. Eso, digamos, en resumen es lo que plantea la iniciativa, y decir nada más quisiera aclarar, porque te digo que hay muchos mitos alrededor de ella, que lo que nosotros buscamos es justamente, nuestra labor es hacer leyes que garanticen los derechos de todas las personas. Y hay un sector que está siendo vulnerable, sobre todo los jóvenes y los adolescentes, por estas terapias o mal llamadas terapias de conversión, porque incluso la palabra ya es agresiva, ¿no? Tú no tienes por qué convertir algo que no es un delito, que no es una enfermedad. Entonces lo que nosotros buscamos es garantizar que haya, digamos, una norma o, digamos, elementos normativos para que los jóvenes y los niños no estén vulnerables ante ello. Solo si alguien se siente lastimado o se siente discriminado, puede iniciar una querella y un juez va a determinar la sanción, sobre todo a los profesionales de la salud.
pero no es que esta iniciativa lo que plantea es cárcel para todos los padres que lleven a los jóvenes. Justo en esa parte, ¿no? Ya hablamos de lo que sí es esta iniciativa y ahora hablemos de lo que no es y rompamos algunos mitos, porque justo de acuerdo con diversos movimientos conservadores, se dice que esta ley busca, por ejemplo, ¿no?, meter a la cárcel a los papás y a las mamás por educar a sus hijos, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Pero también hay que poner sobre la mesa que es importante, o sea, si hay alguien, quien sea, sin importar si es familiar, si es un ministro de culto, si es alguien de la comunidad LGBT, pero si esta persona ejerce tortura o priva de la libertad a alguien o comete una violación correctiva, pues ya hay leyes que sancionan eso, ¿no? Es importante eso, ¿no? Porque estamos hablando que hay un montón de esfuerzos para corregir la orientación sexual. Todo eso está regulado. Entonces, básicamente lo que hace esta iniciativa es únicamente, como decía la senadora, meter un componente más al Código Penal como un componente de discriminación, porque justamente va limitando el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, papás, ustedes pueden enseñarle el Padre Nuestro, el Ave María, ¿no?, al hijo y no hay ningún problema. O sea, es completamente falso, ¿no? Incluso las personas que decidan entrar y por ejemplo, ser monjas o ser padres, no tienen ningún problema. Cada quien tiene el derecho de hacerlo, pero otra cosa ya es tener como un negocio, ¿no?, de este dolor, de esta desinformación, y que justamente es lo que queremos prevenir con esta iniciativa. Además, también creo que es importante que todo lo que pase por los congresos tenga una discusión social, porque yo insisto en que ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es que no vivimos una sociedad en la que todas y todos tenemos que ejercer un mismo molde de lo que nos dicen que es correcto. O sea, tenemos que aprender y entender como sociedad que vivimos en un mundo plural y totalmente diverso y que no tenemos que ser iguales en nuestro ejercicio de nuestra religión, de nuestra orientación sexual, de nuestros gustos musicales. Es decir, hay tanta pluralidad y tanta riqueza en la humanidad como para tener que imponer un solo molde, ¿no? Y justo eso es lo que nosotros tratamos de decir. Claro, los padres y las madres tienen derecho a educar a sus hijos, pero también tenemos que empezar a educar en nuestra sociedad a no asustarnos con lo distinto. Y esto lo que nosotros estamos planteando es justamente que también convoque a los padres a una reflexión, ¿no? Las sociedades se tienen que ejercer por amor y no por la exclusión y la discriminación. Y la exclusión y la discriminación hoy es una práctica constante y estas terapias de conversión o estas ECOSIX son totalmente violentas, totalmente discriminatorias, totalmente violadoras de los derechos humanos, y esta iniciativa busca garantizar que una población LGBTI, aunque tiene muchas otras demandas históricas que tenemos que discutir en los congresos, pues que estén arropados por esta iniciativa para que ningún joven, ningún niño sufra lo que ya han sufrido varios jóvenes que lamentablemente han tenido que ser sometidos a estas terapias. Totalmente de acuerdo, es decir, como padre tienen todo el derecho, ¿no?, para enseñarlos como gustan, pero también tienen la obligación de educarse a ellos mismos para poderles dar, ¿no?, un crisol más amplio, porque justo como lo dices, todos somos distintos y en eso somos todos iguales, ¿no? Tener este abanico de diversidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros, ¿no?, como personas, que nos diferencia de los demás y que nos enriquece como sociedad. Ahora, esta ley, ¿hasta cuándo tenemos tiempo, senadora, para que esta ley sea reconocida? Bueno, pues digamos, el proceso legislativo un poco lo cuento rápido porque algunos no lo conocemos. Se presentó la iniciativa ante el Pleno, de ahí se turna a las comisiones que, digamos, les atañe el tema. En este caso se turnó a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos. Estas dos comisiones tendrán que sesionar de manera conjunta y emitir un dictamen. El dictamen tiene que salir positivo o negativo, se da una gran discusión con todas las fuerzas políticas integradas en las comisiones y el dictamen se regresa al Pleno. El Pleno normalmente vota, si ya hubo un dictamen a favor en las comisiones, como hubo representación de todas las fuerzas políticas, se regresa al Pleno y si salió a favor, normalmente sale a favor, ¿no? Digamos, el Senado aprueba esta ley, se va a la Cámara revisora, que en este caso sería la Cámara de Diputados. La Cámara puede hacer observaciones o puede decir estamos totalmente de acuerdo. Si hay observaciones o si no, se regresa al Senado
y a partir de ese momento tendría que emitirse su publicación en la Gaceta Oficial. Lo que ahora nosotros queremos justamente es que esta ley no pase, en Morena somos una mayoría, hay un consenso de otras fuerzas políticas, se sumó la senadora Patricia Mercado, la senadora Alejandra Lagunes, la primera del Movimiento Ciudadano, la segunda del Partido Verde. Prácticamente, digamos, tenemos los votos para que pase. Lo que ahora tenemos que empujar, que lo hemos platicado con Iván, es antes de que pase a comisiones o en el marco de que se discuta en las comisiones, realizar un foro que nos permita justamente ahondar en la iniciativa y romper estos ataques, y lo digo así, que está generando la ultraderecha diciendo o tergiversando el sentido de la iniciativa. Entonces, en comisiones tendrá que darse, nosotros empujaremos que se dé antes de que se acabe este año, para que el dictamen salga del Senado, se turne a la Cámara y a más tardar a inicios del próximo año, si no es que antes de que acabe este año, la iniciativa pueda ser ya un hecho. Yo tengo una pregunta, porque además soy voz de toda la sociedad civil aquí, entonces siempre tenemos que estar como sociedad civil y con nuestros representantes, porque además ellos sí me representan, ¿no? Y entonces a mí me encanta tener este espacio. Pregunta, ¿cómo? O sea, depende de la voluntad de quién para que sí esté en comisiones. Mira, ya se turnó a comisiones. Las comisiones... Ya estamos Perdón, me tuve que venir con ustedes porque cuando se cambia la camarita pues no me escucho y aquí estamos más cómodos. Okay, pero seguimos en vivo. Sí, seguimos en vivo. Ok. Es en vivo, chicos. Entonces... te digo, se turnan las comisiones. Las comisiones sesionan cada que ellos convoquen. La Comisión de Justicia, por ejemplo, ahorita ha estado tratando el tema de nombramientos de magistrados, haciendo entrevistas a todos los que intentan ser magistrados. Entonces hay una serie de puntos que traen ahí arrastrando para discutir en las comisiones. Lo que nosotros tenemos que empujar justamente es que esas dos comisiones lo metan al orden del día lo más pronto posible para que se dé la discusión en las comisiones. Digamos, un poco sí depende de la voluntad política de quienes presiden estas comisiones. ¿Quiénes son los que presiden estas comisiones? En la de justicia, me parece que es el senador Menchaca, que es de Morena, entonces yo hablaré con él para decirle, oye, ¿cuándo ya lo vas a meter al orden del día? Y en la de estudios legislativos, hay dos estudios legislativos, 1 y 2, no estoy segura cuál se fue, una la preside el PAN y otra la preside Morena. Sin embargo, me parece, y qué bueno que tú dices lo de sociedad civil, me parece que es muy importante que las voces de sociedad civil, de los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, que entienden la importancia de esta ley, empujen a que el Senado apruebe o dictamine esta iniciativa lo más pronto posible. Justo, ¿de qué forma pueden empujar todas las personas que están viendo esto, que quieren participar y que tienen que participar aunque no quieran? ¿De qué forma pueden participar todos los que están viendo en este momento este en vivo? Bueno, pues de entrada, informándose. Yo agradezco mucho este espacio porque creo que es importante para darle eco. Y sumándose, ¿no? Arroben a los senadores en Twitter, denle seguimiento a las sesiones del Senado. Yo estaré informando a través de mis redes sociales también cómo va el tema. ¿Cuáles son tus redes sociales un foro para muy que pronto? te sigan? En Twitter estoy como @CitlaHM, en Facebook estoy como Citlali Hernández Mora, Citlali con doble L. Perfecto, y ahí podemos encontrar y preguntarte cualquier cosa. Sí, por supuesto. Hacer peticiones también. Claro. Y pues mira, asesorarnos. justo yo quisiera decir algo que me parece muy importante. Nosotros nos pusimos como meta en este acuerdo de transformación ser voz y ser eco de la sociedad civil y de los sectores, sobre todo los más vulnerados. Y si no hubiera sido gracias a Iván, esta iniciativa que se presentó no sería posible, ¿no? O sea, Iván como voz de la sociedad civil, Genaro Lozano me dijo, oye, hay una iniciativa que traen los de Jack, no sé qué, la revisé y bueno, la realidad es que para mí es un honor poder ser voz de sociedad civil en el Senado. Qué padre. Oye, Iván, ¿y a ti cómo te pueden encontrar para que sigan también a Justo. Jack y a ti? A ver, es súper importante que nos sumemos todos a esto, porque seguramente ustedes lo vivieron o conocen a alguien que ha pasado por situaciones similares, ¿no? Y es importante lo siguiente, que nosotros, todos ustedes y nosotros acá tenemos la oportunidad de generar historia, de ser esos Harvey Milk, de ser esas personas que hemos visto en el cine, de esas historias. Ahorita nuestra generación tiene en sus manos y el poder de hacer historia. Entonces un poco es la invitación de que nos sigan en redes sociales para que se adhieran a las campañas que con mucho gusto vamos a estar haciendo también con Escándala, a través también de la senadora y estos foros.
síganos y empujemos esta iniciativa de ley porque estoy seguro que todas y todos en conjunto podemos nuevamente escribir esta historia y hacer que México pues esté del lado correcto, ¿no? Y no dar por hecho que nuestros derechos, ¿no?, ya los tenemos ganados, porque también los podemos perder si no nos ponemos las pilas, señores. Así es que, por favor, participemos, seamos seres activos, informémonos, y además la información ya la tenemos aquí al alcance de un tweet, de un dedo, de un enter, ¿no? Solamente es cuestión de que de verdad le echemos tantitas ganitas, porque si crece uno, pues crecemos todos como sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este Escándalo Live. Gracias a la señora Escándala que nos permite este espacio. ¡Mua! La amamos, señora Escándala. Citlali, soñadora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, a todo el equipo de YAG, Lleva en Tagle. Y pues repitan este mismo live las veces que quieran, compártanlo por favor. Estén pendientes en las redes sociales para participar. El día de hoy, por ejemplo, es con el hashtag #social, para que estén pendientes de toda la información acerca de lo de la ley que hablamos, ¿no?, en la mañana del Seguro Social. Y también estén pendientes para la que viene acerca de las terapias de conversión, acerca de los ECOSIG, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chicos, les mandamos un beso. Gracias. Bye.